Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a esta sesión número 4 de su materia en farmacología. Vamos a abordar la segunda parte acerca de los trastornos que se generan a causa de un desequilibrio en los neurotransmisores. Y vamos a hablar también de las partes de la farmacología, ¿no? Que ya es nuestro segundo tema, para que al terminar esto, pues ya podamos abordar el tema que tiene que ver con psicofármacos, su tratamiento, cómo es que se tiene que dispensar y todo lo que implica. Entonces, bueno, les voy a compartir como en cada sesión nuestro objetivo general. Al finalizar esta asignatura, ustedes van a poder relacionar cuáles son los principios generales de la farmacología, cuál es la clasificación de los psicofármacos según sus características terapéuticas y también vamos a poder ver cuál es la división de la farmacología, que justo en esta sesión lo vamos a abordar para que vean desde qué parte se puede abordar y cómo es este tratamiento con respecto a los medicamentos. También la repercusión que estos tienen en el sistema orgánico con la finalidad de seleccionar el diagnóstico sobre los principales trastornos y el uso de diferentes psicofármacos, ¿no? Como antidepresivos, psicóticos, tranquilizantes, somníferos o estimulantes. Vamos a ver el impacto de cada uno. Y como les decía, pues ya estamos hoy vamos a abordar el tema número 2, que es partes de la farmacología. Vamos al culminar con la primera parte que era principios generales también de la farmacología. Y con esto pues ya vamos a pasar a toda la parte de cómo es esta repercusión en el sistema orgánico, la farmacoterapia y su diagnóstico y los psicofármacos en sí. Y bueno, pues vamos a hacer un breve resumen de la sesión anterior. Vamos a unir los temas que hemos visto y yo quería empezar con ustedes desde esta base para poder entender por qué tenemos que utilizar ciertos psicofármacos, porque es como una cadenita. Neurotransmisores, los diferentes tipos de neurotransmisores, que cuando hay un desequilibrio generan algo llamado trastornos y estamos viendo los tipos de trastornos. Y entonces para tratar esos trastornos hay uso de psicofármacos junto con otro tipo de alternativas, ¿no? Como la terapia y demás, pero los psicofármacos, entonces vamos a ver su clasificación. Pero quería empezar como de esta forma, porque si empezábamos hablando de los diferentes psicofármacos, pues no teníamos cómo relacionarlo. Entonces existen neurotransmisores en nuestro cuerpo, que estas son sustancias que utilizan las neuronas para comunicarse unas con otras y generar algo llamado neurotransmisión, y que cuando esta neurotransmisión es inadecuada es cuando generan estos trastornos mentales. Y para tratar de equilibrar o controlar esos trastornos se utilizan psicofármacos. Entonces, hablando de esta parte de de los neurotransmisores, se clasifican en tres tipos generales, ¿no? Y que esa es como la clasificación general, pero después hay una subclasificación y después sigue otra subclasificación de esta. Entonces, el grupo más general son excitadores, neurotransmisores inhibidores o moduladores, ¿no? Y entre esos vamos a ver diferentes tipos, porque los que son excitadores hablábamos de que disparan o aumentan la probabilidad de que hay un potencial de acción, ¿no? Aumentan un potencial de acción, y los que son excitadores podemos tener a la epinefrina y a la norepinefrina. Y también tenemos neurotransmisores que se consideran inhibidores, es decir, disminuyen o bajan el potencial de acción. Y estos pueden ser la serotonina y el ácido gamma aminobutírico, ¿no? Estos pueden ser. O hay moduladores que regulan de alguna forma o influyen en otros neurotransmisores, ¿no? Estos pues pueden ayudar a potenciar, pero de una manera como más neutral, ¿no? Regulan. Y después tenemos 6 tipos de neurotransmisores. Los 6 grandes tipos de neurotransmisores son aminoácidos, péptidos, monoaminas, purinas, gasotransmisores y el acetilcolina, que en estos, ¿por qué se clasifican así? Por el tipo de moléculas que tienen. Si buscamos la parte química, ¿no? Sé que esta asignatura pues no se enfoca en analizar la parte química porque no vamos a
analizar los fármacos desde su sustancia, desde la parte química, pero si los analizamos, tienen este nombre por las moléculas que las forman. Por ejemplo, las monoaminas es solo una molécula, los péptidos son 5 moléculas y así cada una, estos son solo gases. Tienen una característica muy específica, por eso es que se les da este nombre. Y dentro de estos pueden ser excitatorios, inhibidores o reguladores, ¿no? Moduladores, cualquiera de estos. Y también veíamos que cada uno de estos 6 tipos de neurotransmisores le conforman una subclasificación, que son el tipo de nombres que ya conocemos y que ya son mucho más comunes, ¿no? Los péptidos como la oxitocina y las endorfinas, pero estos dos, la oxitocina y la endorfina, forma parte del grupo general llamado péptidos. Entonces, cada uno de estos tipos de neurotransmisores tiene una acción específica en el cuerpo. Y esta es la parte fundamental que ustedes tienen que aprender y recordar, que cada uno de estos neurotransmisores tiene una función clave y específica en cada uno de nuestros cuerpos, porque si la oxitocina está sumamente elevada o sumamente baja, lo que puede hacer es que haya un problema de reconocimiento social, de reproducción, y si hay un aumento, entonces puede haber un trastorno límite de la personalidad, ¿no? Narcisismo, personas que por buscar este reconocimiento social, estas relaciones sociales, buscan y está elevado, descontrolado, pueden hacer cualquier cosa por obtenerlo, porque está al límite. Entonces tenemos que buscar eso genera un trastorno llamado trastorno límite de la personalidad, trastorno narcisista, cualquiera de ellos, que a su vez hay un psicofármaco, pero que tiene que crear una función inhibitoria, generar esta inhibición o disminución de oxitocina. Entonces ahí es donde vamos a buscar cuáles son los psicofármacos que generan efecto inhibitorio de oxitocina. Y entonces ese va a ser el tratamiento que va a tener este paciente. Así es como vamos a ir identificando cuáles sí y cuáles no. Entre el otro tipo de neurotransmisores, pues tenemos a las monoaminas, ¿no? Que estas monoaminas puede ser la dopamina y la serotonina, que estos tienen una función sumamente específica en nuestro cerebro. Entonces, es importante, y insisto en esta parte, es importante identificar cuál es la acción que cada una de ellas genera para que con base en esta acción nosotros podamos identificar a qué trastorno se relaciona y con qué tipo de psicofármaco lo podemos equilibrar o restablecer, porque desafortunadamente, y ahorita lo vamos a ver, desafortunadamente las enfermedades que están asociadas con neurotransmisores, defectos o desequilibrios de los neurotransmisores, ya no tienen cura. Solamente es un tratamiento que mantiene a las personas bajo un rango funcional, así es como se le puede denominar. Y el último grupo, que de hecho es en el cual solo hay un neurotransmisor, es el acetilcolina. Y quiero que recordemos porque ahorita lo vamos a ver en uno de los trastornos, que la acetilcolina es el único neurotransmisor de su clase, de su grupo, y se encuentra tanto en el sistema nervioso central como en el periférico, siendo el neurotransmisor principal asociado con las neuronas motoras, es decir, movilidad, motricidad. Desempeña un rol que es clave en los movimientos musculares, así como en la memoria y el aprendizaje. Entonces, recordemos este término: acetilcolina, movimientos musculares, memoria y aprendizaje, ¿vale? Y en la parte 1 de nuestra sesión pasada hablábamos acerca de algunos tipos de trastornos asociados a defectos de neurotransmisión. Y les hablaba del Alzheimer, que justamente el Alzheimer es una enfermedad crónico-degenerativa que ataca directamente a una deficiencia neuronal, un desgaste, y que justamente podemos ver cómo hay un bajo nivel de acetilcolina, porque la acetilcolina está relacionado con el aprendizaje y la memoria.
Entonces, el tratamiento para personas con Alzheimer tiene que llevar un aumento de acetilcolina para tratar de apoyar en este sentido. La ansiedad, la depresión y el trastorno del espectro autista es algo que veíamos en la sesión pasada. Y veíamos cómo estos trastornos están directamente relacionados con una cuestión de neurotransmisores y que ahí quiero hacer un paréntesis y una sensibilización porque recuerden que yo les decía que en esta asignatura me es importante sensibilizarlos sobre lo importante que son estos trastornos, sobre la importancia que le tenemos que dar y el cuidado en su manejo. ¿Por qué? Porque muchas personas, sobre todo con ansiedad y depresión, temen a tener un tratamiento psicofarmacológico. Ni siquiera es una opción pensar en ir al psiquiatra, porque automáticamente está este estigma de locura, estoy mal, ¿no? ¿Por qué tengo que hacer esto? Pero ¿cómo vas a tratar con terapia, solamente con terapia psicológica, algo que tiene que ver directamente con tu sistema nervioso central? Algo que no hay manera de tratar de una manera diferente más que tratando directamente a esa neurotransmisión que no se está llevando de manera efectiva. ¿Y cómo tratas una deficiencia en la neurotransmisión? Pues a través de psicofármacos. Es la lógica nos podría decir eso, ¿no? Sin embargo, esa es la sensibilización que quiero hacer. ¿Por qué? Porque pensamos que está mal tomar psicofármacos, pensamos que no deberíamos, pero ¿por qué sí deberíamos cuando nos duele la cabeza? Y no cuando estamos teniendo un trastorno de ansiedad, cuando estamos teniendo un trastorno de depresión. ¿Por qué? Porque en los otros dos trastornos, la diferencia es que los tratamos como si fuera una enfermedad física, ¿no? Es decir, es normal que para una enfermedad como Alzheimer, para una enfermedad como diabetes, para una enfermedad como una condición, porque este trastorno es una condición del espectro autista, ahí sí decimos, bueno, sí se justifica tomar medicamentos, porque pues es obvio. Pero ¿por qué cuando tenemos ansiedad y depresión no nos es obvio tomar medicamentos? Sí han notado ese estigma, que cuando se trata de enfermedades que está muy marcado, que tiene que ver con una parte mental, cuando nos damos cuenta que tiene que ver con una parte mental emocional, ahí descartamos por completo la parte de los psicofármacos y creemos que por mera convicción o creemos que solamente con dejar de estar tristes vamos a estar bien, cuando en realidad el problema viene desde un tema cerebral. Y por eso es tan importante tratarlo. ¿Por qué? Porque la depresión es causada por una disminución en los niveles de norepinefrina, serotonina y dopamina en nuestro sistema nervioso central. Entonces, sí tenemos que recurrir a un tratamiento farmacológico para disminuir esos niveles para aumentar más bien esos niveles tan bajos de estos neurotransmisores. No basta con solo querer hacerlo. Sí es un factor importante y es una de las piezas, pero hay personas que dicen, no, yo mañana ya me siento mejor. Oye, pero es una afección que viene directamente desde tu sistema nervioso central. Hay que tratarlo como merece. Y ahí es donde tenemos que sensibilizar a los pacientes, ¿no? A aceptar que también se puede tratar con psicofármacos la depresión, la ansiedad y que está bien, que no es malo, que no es grave que tengamos que llegar a usar psicofármacos. El Alzheimer, ¿no? Como les decía, al final es una carencia de acetilcolina en ciertas regiones del cerebro, porque ¿cuál es la función principal o el rol clave de la acetilcolina? Movimientos, memoria y aprendizaje. Y entonces ya podemos relacionar, claro, si es lógico que si tienes bajos niveles de acetilcolina, aumenta la probabilidad de Alzheimer y entonces el tratamiento es aumenta acetilcolina y con eso puedes tener una vida relativamente funcional. Entonces, así es como lo tenemos que ver. Y bueno, pues, ¿cómo vamos a tratar el desequilibrio de estos neurotransmisores? Sí, con medicamentos, sí, porque es importante, porque debemos estabilizar el cuerpo de ese paciente, regular estos neurotransmisores, pero también
debe tomar terapia cognitivo-conductual, terapia psicoanálisis, terapia gestáltica, la terapia que mejor considere el paciente, que haya cambios en el estilo de vida, porque incluso hay alimentos que por el contenido nutricional de esos alimentos pueden aumentar ciertos niveles de ciertos neurotransmisores, pero también suplementos nutricionales que también pueden ayudar a aumentar un poco, ¿no? Cada uno podremos ver cuáles, pero básicamente eso es importante. Y una vez que ya se tiene el trastorno, ¿cómo podemos mejorar ese equilibrio? Hablábamos de la alimentación saludable, actividad física, dormir adecuadamente, gestionar el estrés y evitar el abuso de las sustancias, porque el abuso de sustancias va directamente hacia los neurotransmisores, hacia las neuronas, ¿no? Entonces, esa sensibilización es sumamente fundamental e importante hacerla. Y ahora sí, pasemos a nuestra parte 2 de cuáles son los trastornos asociados a defectos o desequilibrios en la neurotransmisión. Y vamos a empezar con uno que tiene mucho estigma, que de hecho es complejo a veces, como yo les digo, tratar de sensibilizar a las personas porque escuchan esquizofrenia y automáticamente se asustan, ¿no? Cuando en realidad vamos a ver que pueden las personas tener un alto funcionamiento si hay un adecuado tratamiento. ¿Qué es la esquizofrenia? La esquizofrenia es una enfermedad mental, pero ya sí es severa. ¿Por qué? Porque está asociada con excesivas cantidades de dopamina en el lóbulo frontal, lo cual lleva a nuestro paciente a tener episodios psicóticos. Y vamos a ver, recordando un poco lo que hablábamos acerca de la dopamina es una monoamina que tiene, es decir, una molécula. Y la dopamina está o está relacionada con el bienestar, con la recompensa, con la motivación y también con las adicciones, es decir, a ir hacia arriba, iré como hacia el exceso. Entonces, ¿qué podemos ver? Si hay excesos, altos niveles de dopamina, el nivel de bienestar, este nivel de recompensa, de motivación, es decir, abrupto. Tienen picos como de energía súbita, como cuando un niño come muchos dulces, es súbito. Y también juega un papel importante en la coordinación de movimientos corporales. Entonces, los movimientos corporales de las personas con esquizofrenia van a ser demasiado exagerados. Por eso hay una aceleración, porque están corriendo dentro de su mente. Su mente está a 10,000 por hora y entonces por eso entran en un nivel de psicosis. ¿Por qué? Porque su mente se está yendo a niveles sumamente altos y empiezan a alucinar, empiezan a tener, por eso es que hablan demasiado rápido, por eso es que se mueven de un lugar a otro, porque su cerebro está revolucionado, ¿no? Está vuelto lleno de energía. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para tratar a la esquizofrenia? Pues bueno, a utilizar fármacos que sean antagonistas de los receptores de la dopamina. ¿Por qué? Porque estos nos van a permitir bajar esta excesiva cantidad de dopamina en el cuerpo de nuestro paciente. Así es como se tiene que tratar. Y bueno, pues también pasa que estos medicamentos lo que van a hacer es reducir estos síntomas psicóticos porque van a bloquear la cantidad excesiva de dopamina, ¿no? Es decir, van a bajarle a esta cantidad excesiva de dopamina, proporcionando así un alivio a quienes padecen esta enfermedad. Porque quienes tienen esquizofrenia no es que quieran ser agresivos, no es que quieran saltar, golpear, aventar, gritar, es que dentro de ellos está teniendo una revolución. Su cuerpo por sí solo, su mente por sí sola está jugando, está acelerada y ellos lo único que quieren es alivio, bajarle, pero no tienen la capacidad por sí solos porque es lo que yo les digo. Desafortunadamente un trastorno mental no es nada más decir ya me calmo. Tu cerebro, que es tan poderoso, por sí solo no se quiere calmar. Entonces, es importante que además del tratamiento farmacológico que ayude a reducir los niveles de dopamina,
También ayudemos con un proceso de apoyo psicológico, terapia, apoyo social, es decir, apoyo de la comunidad, de las personas que rodean. ¿Por qué? Porque estos le ayudan a mejorar la calidad de vida de los pacientes. La terapia cognitivo-conductual, por ejemplo, puede ser útil para ayudar a los individuos a desarrollar estrategias para poder manejar estos síntomas y mejorar su funcionamiento diario. ¿Por qué? Porque una persona con esquizofrenia tratada de manera oportuna o temprana puede tener esquizofrenia funcional. ¿Qué significa esto o qué es este término? Pues significa que las personas van a poder tener una calidad de vida medianamente buena o lo más normal posible, ¿no? La conciencia, la comprensión de la esquizofrenia, lo que va a hacer es que va a ir a ayudar a mejorar con el tiempo esta enfermedad y sobre todo que al día de hoy ya hay enfoques más compasivos y holísticos para el tratamiento de esta compleja condición. ¿Por qué? Porque el daño, por eso es que se llama enfermedad mental severa, porque el daño que genera el exceso de dopamina es como una destrucción, es una bomba. Cada que hay un brote psicótico es una bomba para el cerebro. Entonces, esa bomba daña de manera severa, ¿no? Es como el cáncer. Una vez que el cáncer está dentro del cuerpo, empieza a dañar como sin piedad y el daño que deja después de este episodio es muy fuerte. Entonces, resanar todo esto es complejo. Por eso es que las personas con esquizofrenia usualmente llegan a un nivel grave porque el daño que genera estos episodios, pues sí son críticos. Pero tratarlo de una manera oportuna puede reducir la posibilidad de que el daño sea o que la persona deje de tener un funcionamiento diario y más bien un tratamiento a tiempo puede promover que las personas sí pueden tener una vida funcional. Vamos a ir al otro tipo de enfermedad. Y bueno, quiero regresar antes de ir hacia el otro tema. Quiero recordarles que para el tratamiento de los trastornos mentales o el tratamiento de estos trastornos a causa de desequilibrio en los neurotransmisores, pueden ser a causa de, o sea, los trastornos pueden ser a causa de tres cosas. La primera, emocional. La segunda, neurodegeneración, ¿no? Es decir, una falla neurológica. Y la tercera es cognitiva. La esquizofrenia no es una enfermedad emocional. La esquizofrenia es una enfermedad neurodegenerativa. Porque no es que yo elija que mi principal factor, o más bien no es que yo elija estar de esa manera, sino que hay un daño, hay este daño excesivo en la creación de dopamina que genera esto. Entonces, la primera o la principal causa es un daño neurológico, una falla neurológica, que ya después se puede también convertir en una enfermedad conductual o cognitiva porque va a afectar el comportamiento, va a afectar las relaciones y que ya después se pueda volver emocional porque las personas se van a alejar de nosotros, porque no van a saber cómo tratarlo, porque nuestros amigos, familia no van a saber cómo tratarlo. Después se puede convertir también en un trastorno emocional. Pero digamos que la causa principal de la esquizofrenia viene desde un fallo neurológico, a diferencia de la ansiedad o de la depresión, que el primer origen es emocional. Ya después se puede convertir en un trastorno cognitivo porque si no se trata, dejamos de hacer funcionar otras partes, pero su principal fuente, digamos, en el caso de la ansiedad y de la depresión, es emocional. Y por ejemplo, la condición del trastorno espectro autista es cognitivo, meramente cognitivo. ¿Por qué? Porque tiene que ver con temas de procesamiento cognitivo como memoria, aprendizaje, que ya después se vuelve emocional y que en casos muy severos puede haber un fallo neurológico, ese es una consecuencia adicional.
pero su principal origen es de esta manera. Espero no haberlos revuelto con mis ideas y que haya quedado claro este principio, pero sí quería como delimitar esta parte, ¿no? Que el origen de dónde viene puede ser emocional, fallo neurológico o cognitivo, ¿vale? Parkinson. La enfermedad de Parkinson no es emocional. La enfermedad de Parkinson al inicio no es cognitiva. La enfermedad de Parkinson es un fallo neurológico. Es decir, algo en nuestro cerebro, algo en esta parte está fallando. No viene directamente relacionado al principio con nuestras emociones, que ya después se colapsa, pero al principio es un fallo neurológico. ¿Por qué? Porque como de una forma muy extraña, y de una manera de autolesión, se me fue la palabra de cuál es como esta autodestrucción, porque se empieza a destruir de una manera como autoinmune. Se empieza a generar una destrucción en la sustancia o la materia negra que nos lleva a la pérdida de la única fuente de dopamina del sistema nervioso central, ¿no? ¿Cuál es esta parte? ¿Qué pasa con con esta sustancia? ¿Por qué hay esta? Es que justo les quiero como dar justo el dato específico, el nombre exacto. Esta sustancia negra, ¿no? Que tenemos dentro de nuestro cerebro y funciona como parte de nuestro sistema nervioso central, es la masa de las células nerviosas del mesencéfalo, que lo que hace es que se encarga de controlar el movimiento y la coordinación. Entonces hay una autodestrucción, como que solito nuestro cuerpo se está autocomiendo o destruyendo la sustancia negra de nuestro cerebro, la cual es fuente de dopamina para nuestro sistema nervioso central. Entonces hay una disminución de dopamina que genera estos característicos temblores musculares incontrolables y que es una de las características de los pacientes con Parkinson. Además de estos temblores, los pacientes pueden experimentar rigidez muscular, lentitud en los movimientos y problemas de equilibrio. ¿Por qué? Porque la dopamina no está funcionando de una manera adecuada, porque el cuerpo se está autodestruyendo, ¿no? Entonces, aunque no es emocional, no es como que nuestras emociones quieran que pase esto, no es cognitiva, sí el principal fuente o la principal razón es un fallo neurológico. Y estos síntomas en conjunto ya después afectan la calidad de vida de las personas, porque a medida que la enfermedad progresa, también pueden aparecer otras complicaciones que ahí ya se vuelven cognitivas, como dificultades para hablar, cambios de la escritura. Después llega la parte de trastorno emocional, porque ya hay problemas emocionales, aparece la depresión, la ansiedad, porque una persona que físicamente se veía bien, de repente su cuerpo deja de funcionar. Y entonces eso al final les causa un daño emocional. Y es que actualmente sigue sin existir cura para el Parkinson, pero los tratamientos disponibles incluyen medicamentos que ayudan a aumentar la dopamina y la terapia física, que puede ayudar a manejar mejor los síntomas y mejorar el bienestar de los pacientes. Pero aquí les voy a decir algo. Aunque tome el paciente medicamentos para aumentar la dopamina, si ya no existe esta masa negra dentro de su cerebro, ¿a dónde se va a ir esa dopamina, no? Porque es decir, tengo una pecera llamada masa negra y adentro hay peces llamados dopamina. De nada sirve que yo compre más peces si mi pecera ya se rompió. ¿Sí me explicó? O sea, es decir, desafortunadamente con el Parkinson afecta directamente a la pecera, no solamente a los peces, porque pues se van muriendo a causa de que no tienen una pecera con agua. Entonces, desafortunadamente, aunque yo tome fármacos, es decir, aunque yo meta peces a mi pecera, la pecera ya está rota, la pecera no tiene agua. Entonces, no van a sobrevivir. Por eso es que termina dañando tanto,
porque el problema es muy severo, es muy grave y no hay forma de reparar esa pecera, ¿no? No hay forma de volver a ingresar a nuestro cuerpo esta sustancia negra. Entonces, por eso es tan grave. Y bueno, pues es importante destacar en esta enfermedad que actualmente hay mucha investigación acerca del Parkinson en la neurología, la neuropsicología. Han estudiado bastante y han buscado enfoques diferentes para tratar esta enfermedad. Los avances al día de hoy permiten la estimulación cerebral profunda, ¿no? Es una estimulación directa para ayudar a los movimientos musculares, a esta contracción muscular, con la esperanza de aliviar los síntomas más severos, porque además de no tener movilidad, la rigidez causa dolor en el paciente y eso es bastante complejo. Además, el apoyo comunitario, la concientización pública van a ser fundamentales para brindar un entorno de comprensión y apoyo a los pacientes y a las familias. Y algo que quiero resaltar y que se los coloqué en esta enfermedad, pero que aplica para todas, es el cuidado de los cuidadores. No sé si antes han escuchado este término, si ya lo habían en algún momento, en alguna sesión, en alguna materia hablado. Si no, en esta lo vamos a abordar y en la sesión en vivo lo estaremos abordando acerca de la importancia que tiene el cuidado de los cuidadores. ¿Quiénes son los cuidadores? Son las personas que se encargan de cuidar a la persona con un trastorno. ¿Por qué? Porque aunque yo como cuidadora no estoy directamente padeciendo esa enfermedad, la vivo de manera muy cercana. Y entonces yo puedo tener un desgaste emocional severo que me puede provocar ahora a mí también una enfermedad. Por eso el cuidado de los cuidadores o cuidar al cuidador es fundamental a través de programas de capacitación y programas de apoyo para que los cuidadores puedan aprender a mejorar y a manejar de una mejor forma el impacto emocional y físico que conlleva cuidar a alguien con Parkinson, alguien con esquizofrenia sobre todo. ¿Por qué? Porque son las enfermedades más severas. Por ejemplo, una persona con Parkinson llega a un momento donde se vuelve una persona 100% dependiente. Ya no puede ir al baño sola, ya no se puede bañar, cambiar, comer sola. Y entonces hay alguien que tiene que estar todo el tiempo a su disposición, dándole de comer, ayudándole a moverse, ayudándole a bañarlo. Y al final la vida de ese cuidador se vuelca solo al cuidado de esa persona con esa enfermedad. Entonces, pues sí afecta, ¿no? Llega un momento donde sí afecta porque afecta muchas áreas. ¿Y qué se tiene que hacer? Pues capacitación, concientización para que con un enfoque integral se combine tratamiento médico, que es tratamiento farmacológico, apoyo psicológico y atención personalizada al paciente y a sus cuidadores para mejorar la calidad de vida de quienes están alrededor de esa persona. Entonces, este es un aspecto fundamental a tratar. Hay que concientizar ustedes como psicólogos si es que en algún momento son parte del tratamiento. ¿Por qué? Porque tal vez ustedes no van a ser psiquiatras, pero les llegue un paciente que ya está en tratamiento psicofarmacológico con un psiquiatra y ustedes solamente van a dar la intervención terapéutica, el apoyo al proceso. Pero ustedes le van a preguntar, ¿qué enfermedad tiene? Ah, Parkinson, ok. Ya sé que el tratamiento psicofarmacológico que le está dando su psiquiatra seguramente tiene que ser esto, esto y esto, y aún así lo tengo que corroborar pues con los datos que me dé mi paciente, pero yo tengo que sensibilizarme como psicólogo clínico sobre cuál es mi rol y la importancia que tiene sensibilizar a todo el medio, ¿no? Es decir, a todo el entorno, que es apoyo comunitario y apoyo y conciencia pública. Vamos a la siguiente enfermedad, que la epilepsia tiene muchas variantes, ¿no? Hay muchas opciones a causa de por qué o hay muchas razones por las cuales una persona puede tener un episodio epiléptico o sufrir epilepsia
de una manera constante. Lo difícil de esta enfermedad es que entre más episodios epilépticos tenga, más grave y severo será el daño, porque son pequeños cortocircuitos, ¿no? Si lo podemos pensar como esto, son pequeños cortocircuitos constantes y generan un daño muy fuerte, porque es como si apagáramos esta computadora de repente, pues todo lo que acabo de grabar o todo lo que estaba haciendo, los documentos, ya nada se guarda, ¿no? Y es un daño fuerte a la batería, en muchos sentidos. Entonces, desafortunadamente, hay varias causas por las cuales, o también se vuelve un efecto secundario. Tienes una enfermedad y a causa de esa enfermedad puedes llegar a darte epilepsia. Por ejemplo, el aumento de la temperatura en el cuerpo. Cuando una persona tiene fiebre, el tratamiento inadecuado de la fiebre puede causar episodios epilépticos. Un golpe en la cabeza, ¿no? Hay futbolistas, hay boxeadores, hay personas deportistas que después de un golpe pueden sufrir epilepsia. Y bueno, pues algunas condiciones epilépticas son causadas por o falta de transmisores inhibitorios como GABA, es decir, bajos niveles GABA o muchos niveles de glutamato, altos niveles de glutamato. Entonces, hay que identificar de una manera específica a qué se debe esa epilepsia. Si tiene que ver con aumentar la concentración de GABA en el cerebro o disminuir la concentración de glutamato. Y vamos a ver qué significa cada uno para recordar de qué estoy hablando, por qué dice esas palabras, de qué se trata. Ambos son aminoácidos, forman parte de la familia de aminoácidos. La epilepsia puede estar relacionada con el con el ácido gamma aminobutírico o GABA, ¿no? Que es como se me fue la palabra, como la unión de esa palabra, y es un aminoácido que actúa como inhibidor, es inhibidor, contribuye a la visión, el control motor y juega un papel clave en la regulación de la ansiedad. Y sobre todo en este punto considero que es en el que más afecta. Cuando hay niveles muy altos o muy bajos de no hay un adecuado control motor. Y el glutamato es el neurotransmisor más abundante del sistema nervioso. Este juega un rol importante en funciones cognitivas, es decir, pensamiento, aprendizaje, memoria, aprendizaje. Y entonces quiere decir que la epilepsia no es una enfermedad emocional o tiene su principal causa emocional, tampoco es neurodegenerativa, es cognitiva. Entonces, al final la epilepsia puede tener una causa por falta o exceso de aminoácidos en nuestro cuerpo. ¿Ven cómo lo podemos ahora relacionar? Y ya hasta suena más fácil y ya hasta podemos ser médicos diagnosticando. Bueno, no, pero siento que el entenderlo desde esta raíz hace mucho más fácil el entendimiento de todo este tipo de temas. Entonces, al final, tiene que ver con esta baja o alta concentración de aminoácidos en nuestro cuerpo, en nuestro cerebro. ¿Cómo podemos tratar esta epilepsia? Pues bueno, el enfoque terapéutico debe incluir medicamentos antiepilépticos que regulen el equilibrio de estos neurotransmisores, ¿cuáles? Los aminoácidos, ayudando a controlar y reducir la frecuencia de la crisis, que eso es clave. Controlar y reducir la frecuencia de las crisis. Hay personas que tienen una crisis epiléptica a los 8 años y después ya nunca más, afortunadamente. O a los 8 y después a los 40 y luego ya nunca más. Pero hay personas que desafortunadamente pueden tener epilepsia hoy y otro ataque mañana, otro ataque pasado. Y entonces, después de tantos, el funcionamiento cerebral se vuelve completamente ineficiente y daña de una manera
severa al cuerpo de ese paciente y entonces, como hay una falla cognitiva, puede haber retraso mental. Como hay una falla cognitiva, el aprendizaje, la memorización, la lectura, el habla puede desaparecer. Como hay una falla cognitiva, también puede haber una falla motora y entonces puedes ver a los chicos, desafortunadamente con epilepsia, niños, adultos en silla de ruedas, ya prácticamente con poca movilidad. ¿Por qué? Porque hay un daño cognitivo, ¿no? Entonces esta parte del razonamiento lógico, razonamiento verbal, ya no existe. Sí es importante que cada plan, cada tratamiento se personalice porque el daño de la epilepsia para cada paciente es completamente diferente. Hay que tener justamente en cuenta las características específicas para personalizar dependiendo de la edad, el estado de salud general, el tipo de epilepsia que está presentando. Y es que la colaboración estrecha entre el paciente, su familia y el equipo médico es esencial para que se tenga un control y un enfoque más adecuado. Además, es importante la educación sobre la epilepsia, que es algo que no nos dicen. Vamos a educarnos al respecto, vamos a hablar de qué es, qué significa, cuál es el tipo de epilepsia que mi paciente está teniendo. El apoyo emocional, el apoyo terapéutico juegan un papel clave para el manejo exitoso de esta enfermedad, permitiendo que los pacientes con epilepsia puedan tener una vida plena y activa. Y ahí es donde vamos a hablar también de epilepsia funcional. Vamos a ver cuándo sí y cuándo no puede ser funcional, ¿vale? Y después vamos a ir a otro trastorno, que este trastorno sí es cognitivo, pero también es neurodegenerativo. Y esta enfermedad es la enfermedad de Huntington, ¿no? Que además de la epilepsia, una reducción crónica y una reducción alta de GABA, de este ácido GABA en el cerebro puede provocar, o sea, primero es epilepsia, y si todavía hay una reducción todavía más grande de GABA, puede llegar a tener la persona una enfermedad llamada enfermedad de Huntington, que justamente y desafortunadamente podemos ver pacientes en silla de ruedas con la mano en esta forma, que es como lo más característico, la rostro de esta manera, ¿no? Como la cara hacia un lado y hay un daño cognitivo alto, pero también neurológico empieza a ser. Puede ser una enfermedad hereditaria porque está relacionado con una anormalidad en el ADN, que esta anormalidad puede llevar a la disminución de la capacidad de neuronas para captar GABA, ¿no? Este ácido gamma butírico. Entonces, empieza a ser una enfermedad que daña de manera cognitiva, daña y genera daño neurológico y daño, por supuesto, emocional. No hay cura, porque desafortunadamente no hay cura. Sin embargo, los síntomas que genera se pueden tratar de una manera eficaz a través de un tratamiento farmacológico que ayude a aumentar la cantidad de neurotransmisores inhibitorios y es decir, aumentar la cantidad de GABA en el cerebro. Eso es lo único que se puede hacer, sin embargo, el daño que genera pues es severo y ya no hay vuelta atrás para aliviar de una manera tan efectiva este daño, ¿no? Entonces, para esta enfermedad, la terapia farmacológica se centra en aliviar los movimientos involuntarios, también conocidos como corea, y ayudar a mejorar con esto la calidad de vida del paciente, ¿no? Porque las personas con esta enfermedad, además de tener un daño cognitivo y tener las manos o alguna de sus manos de esta forma, porque una mano la pueden tener encorvada de esta forma y la otra como hacia atrás, tienen muchos movimientos, ¿no? Como que aletea. Entonces,
Los fármacos que se utilizan van a ser para aliviar estos movimientos involuntarios. Se tiene que tener apoyo psicológico, terapia ocupacional, y esto es fundamental para ayudar a los afectados y sobre todo a sus familias a enfrentar los desafíos diarios de esta enfermedad, porque en un grado grave o en un nivel grave de esta enfermedad, pues las personas, al igual que con el Parkinson o con esquizofrenia severa, dejan de tener autonomía. No pueden comer por sí solos, no pueden bañarse por sí solos, entonces deben tener un cuidador todo el tiempo. Y el apoyo psicológico y también la terapia ocupacional, el apoyo para los cuidadores van a ayudar. Y actualmente los avances en la investigación genética ya ofrecen esperanzas para futuras terapias que sean dirigidas a modificar el curso de la enfermedad o incluso prevenir su aparición en generaciones futuras, porque recuerden que hay un factor genético, hay un factor hereditario. Entonces, si tiene que ver con el ADN y se puede tratar, ahí es donde entonces quizás se pueda prevenir. Bueno, pues actualmente no hay cura. Actualmente lo único que se puede hacer es tener un enfoque integral en esta y en todos los trastornos. Es decir, cuidado, tratamiento farmacológico, tratamiento psicológico, tratamiento al círculo familiar que también está viviendo la situación, hábitos saludables, y todo esto puede ayudar a tener un trastorno mental funcional. Otra enfermedad también grave y severa se llama miastenia gravis. La miastenia gravis es una rara condición autoinmune. Entonces, esta no es cognitiva, esta no es emocional, esta es neurodegenerativa, la cual está caracterizada tal cual por una falla en la neurotransmisión a nivel de las uniones neuromusculares. Es decir, estas uniones que tienen las neuronas no están desgastadas, llevando a fatiga, debilidad muscular sin atrofia o con atrofia, ¿no? Porque puede llegar a un nivel grave donde de igual manera ya las personas tienen los músculos contraídos, las manos como hacia adentro o hacia afuera, y puede tener daño cognitivo también y por supuesto emocional. Con bastante frecuencia esta enfermedad, este trastorno, la miastenia gravis, resulta debido a anticuerpos circulantes que bloquean los receptores de acetilcolina a nivel postsináptico, es decir, después de la sinapsis, en la unión neurocerebral, en esta unión que tienen nuestras neuronas, es decir, donde se activan los neurotransmisores. Tengo una imagen por acá, esta. En estas uniones, la parte donde se unen los neurotransmisores, acá también lo tengo, en estas partes donde se unen unos con otros, ahí está la falla, en estas uniones, ¿no? Donde se juntan unos con otros, ahí es donde hay esta falla, y por ende, al haber una falla en este sentido, generan una enfermedad llamada miastenia gravis. Lo que pasa cuando sucede este bloqueo inhibe los efectos excitatorios de la acetilcolina en los receptores nicotínicos de las uniones neuromusculares. Es decir, lo que deberíamos tener es acetilcolina, ¿no? Que la acetilcolina tiene que ver con movimiento muscular. Entonces, como estos anticuerpos que se generan, esta, estos anticuerpos que quién sabe por qué nuestro cuerpo genera y autodestruye, hacen que no pueda pasar de una manera adecuada la acetilcolina. Y como no pasa de manera adecuada, entonces no hay movimiento muscular. Entonces, también lo que puede haber en una forma menos frecuente pero grave es la debilidad muscular, que puede resultar de un defecto genético. También esta enfermedad puede ser genética, heredando en partes de la unión neuromuscular, o puede ser desarrollado a través de una transmisión pasiva desde el sistema inmune de la madre al nacer o por mecanismos autoinmunes posteriormente. Es decir, hay muchas
opciones de por qué aparece esta enfermedad, por qué sucede, pero en resumen tiene que ver con estos aspectos, ¿no? Puede ser que esta debilidad muscular se deba a un defecto genético, a bloqueos en los receptores de acetilcolina o neurotransmisión pasiva, ¿no? Desde el sistema inmune y entonces nuestro cuerpo no sabemos por qué se autoataca, ¿no? Es autolesión. ¿Por qué? Si no te estoy haciendo nada, pues autolesión. Entonces, eso es lo que sucede. ¿Qué pasa con esta enfermedad? Pues bueno, los síntomas principales incluyen algo que se llama ptosis, que es caída de los párpados, ¿no? Es decir, los párpados se caen. eh, También existe lo que es la diplopia, que es visión doble. Desafortunadamente las personas ven doble. Ya hay dificultad para hablar, es decir, disartria, para tragar, disfagia. Y en casos sumamente severos, ya hay la debilidad incluso de los músculos respiratorios que le pueden llevar a esa persona a crisis respiratorias y que desafortunadamente pueden morir a causa de una crisis respiratoria, no tanto por la enfermedad o el trastorno, sino por la crisis que esto genera. Entonces, si ven, sí es bastante severa, es degenerativa también y va causando daños cada vez más graves. El diagnóstico de la miastenia gravis suele incluir pruebas como la electromiografía repetitiva, estudios de anticuerpos específicos y también pruebas de imagen para evaluar el timo, un órgano que a menudo está involucrado con esta enfermedad, ¿no? Un órgano que está en nuestro cerebro. El tratamiento puede variar y este tratamiento varía según la gravedad de los síntomas y también las necesidades individuales del paciente. Pero las opciones incluyen psicofármacos como los inhibidores de la acetilcolina colinesterasa, que lo que van a hacer es ayudar a mejorar la comunicación neuromuscular, porque recuerden que el problema está en la comunicación, en esta transmisión, ¿no? Entonces, eh, fármacos que inhiban a la acetilcolina van a ayudar a tratar esta enfermedad, así como terapias inmunosupresoras que reducen la producción de anticuerpos, porque estamos teniendo una producción excesiva de anticuerpos que no deberían producirse y esto está generando este daño. Es fundamental que los pacientes que tienen miastenia gravis mantengan un seguimiento médico regular y que dentro de su tratamiento se ayuden o se apoyen de terapia psicológica, ¿no? Entonces, con un manejo adecuado, muchas personas pueden tener una vida activa y satisfactoria sin problema. Vamos a ver otro tipo de trastorno, que este trastorno sí es emocional y es la manía. La manía se caracteriza o este episodio de manía se define como más de una semana, más igual o más a una semana, en un estado de ánimo persistentemente elevado, expansivo o irritable. Y también el aumento sostenido de la actividad con propósito de incremento evidente de energía, sumado a igual o más de 3 síntomas adicionales o 4 o más si el estado de ánimo solo es irritable, ¿no? Y ya el DSM-5 nos habla al respecto y nos dice específicamente cómo se puede tratar. Pero la manía es un estado de aceleración, de expansión, de irritabilidad, de cambios de ánimo brutales, que de hecho esta manía te puede llevar a la esquizofrenia, ¿no? Porque es un estado de máximo elevación en emociones. Los pacientes maníacos pueden participar de forma inagotable, es decir, no se cansan, es como los niños, no se cansan, son excesivos, impulsivos para realizar distintas actividades placenteras de alto riesgo, ¿no? Por ejemplo, lo que pueden hacer es que tienen un exceso de participación en juegos, deportes peligrosos, actividades sexuales promiscuas, por ejemplo, pero sin tener perspectiva del daño que esto les está generando. Están como a full.
están al máximo nivel. Y los síntomas son tan graves que no pueden desempeñar sus roles primarios. O sea, se someten tanto en la actividad que no pueden ir a la escuela, no pueden ir al trabajo, no pueden tener vida familiar, porque están sumamente inmiscuidos, sumamente metidos dentro de este episodio maníaco, donde de forma inagotable, de forma incansable, excesiva e impulsiva están haciendo actividades placenteras. ¿Y recuerdan cuál es el neurotransmisor relacionado con el placer? Porque justamente ahí es donde estamos teniendo un exceso. Y voy a regresar y quiero que justo todo el tiempo lo vayamos relacionando, ¿no? Pero la oxitocina es el que habla acerca de esta parte del bienestar, del placer, pero también tenemos a la norepinefrina, también conocida como esta hormona que nos ayuda con el tema de la adrenalina, ¿no? Es considerada también como adrenalina y funciona como hormona, pero como neurotransmisor, porque es una hormona que nos ayuda con el estrés. Y también la dopamina, ¿no? Entonces, justamente en estos son en los que afecta y hace que la manía se pueda ver de una manera, o sea, como abundante, ¿no? Al máximo nivel. Y bueno, las inversiones imprudentes, compras compulsivas y otras elecciones personales que hacen estas personas bajo episodios maniáticos pueden tener consecuencias irreparables. Y es que los pacientes que se encuentran en un episodio de manía pueden presentarse exuberantes y se visten incluso de una manera extravagante, colorida, a menudo tienen maneras autoritarias como una verborrea imparable, ¿no? Son personas que hablan todo el tiempo. Pueden establecer asociaciones por sonidos. El sonido de las palabras y no su significado puede provocar nuevos pensamientos. Su mente está completamente acelerada y ven algo o escuchan algo y se aceleran, se distraen fácilmente, cambian constantemente de tema o se empeñan en otra cosa, ¿no? Sin embargo, desafortunadamente tienden a creer que se encuentran en su mejor estado mental. O sea, ellos, el sentimiento de bienestar que tienen, falso sentido de bienestar por este aumento de esta sustancia en el cuerpo, hace que crean que están bien. Y puede llegar también a la manía e hipomanía. Esta puede llegar a la hipomanía. La manía y la hipomanía son diferentes, pero presentan síntomas que pueden llegar a ser similares. Y es que la manía es más grave que la hipomanía, porque hipo es bajo, hiper es alto, entonces hipo es baja manía. Ocasiona también problemas notorios en el trabajo, en la escuela, en las actividades sociales, pero la manía ya puede causar una ruptura con la realidad, causando psicosis. Entonces, ahí es importante un tratamiento adecuado porque ya la persona sale de la realidad por completo cuando tiene la manía. Y las crisis maníacas e hipomaníacas pueden incluir 3 o más de estos siguientes síntomas. Pueden estar mucho más activos, energéticos o agitados de lo habitual, sentir una sensación distorsionada de bienestar o de confianza excesiva en uno mismo, que es lo que yo les decía. La dopamina, la serotonina generan esta sensación de bienestar, pero cuando hay un exceso, las personas tienen esta falsa sensación de bienestar, que en realidad no están teniendo, pero ellos por tanta dopamina, por exceso de este neurotransmisor, hay una falsa sensación de bienestar. Necesitar mucho menos sueño de lo habitual, ¿no? Es decir, sentir que no tienen sueño, aunque el cuerpo realmente sí requiera de dormir. Hablar de manera inusualmente rápida y excesiva, tener pensamientos acelerados o saltar rápidamente de un tema a otro, estar fácilmente distraído y tomar malas decisiones, ¿no? Es decir, en cualquier contexto. Por ejemplo,
compras compulsivas, asumir riesgos sexuales, inversiones imprudentes, cualquier situación que los ponga en un nivel alto de adrenalina también es lo que van a buscar. Entonces, desafortunadamente las personas llegan hasta este nivel. Y otro de los trastornos es el trastorno bipolar. El trastorno bipolar es una enfermedad mental que puede llegar a ser crónica, es decir, si es persistente o si ocurre constantemente puede ser crónica, pero también el trastorno bipolar puede ser episódica, es decir, puede ocurrir ocasionalmente, pero en intervalos irregulares. Hoy tal vez, pero después en 3 meses y después en un año y después cada semana, pero puede ser crónica, es decir, se mantiene o episódica. Las personas que refieren el trastorno bipolar lo pueden también referir como un trastorno maníaco depresivo, es decir, altos picos de energía y de repente bajos picos de energía, o depresión maníaca, que es todo el tiempo a nivel bajo y después picos de energía, que son pues términos que ya al día de hoy ya no se utilizan, ¿no? En el DSM-5 ya no se ve como depresión maníaca o maníaco depresivo. Actualmente las personas con este trastorno sí pueden tener episodios maníacos o pueden tener estados de ánimo inusualmente elevados en los que se pueden sentir muy felices, muy irritables o muy animados y después, y bueno, tienen un marcado nivel, un marcado aumento en el nivel de actividad y de energía, pero después pueden tener episodios depresivos en los que se sienten sumamente tristes, indiferentes o sin esperanza, combinados con un nivel de actividad muy bajo. Esa es la característica del trastorno bipolar, que tienen esta dualidad a altos niveles y la diferencia es que es altos niveles, o sea, es exceso y bajo, pero constante, muy alto, ¿no? Y por eso es que se considera trastorno bipolar, porque cuando tienen energía no es tener energía como cualquiera de nosotros que tiene un poco de energía, no, es exceso de energía, muchísima energía y luego demasiado poca, muy poca energía. Entonces, estos trastornos, al igual que todos los otros trastornos, a través de un tratamiento farmacológico, a través de terapia psicológica es como se pueden tratar, ¿vale? Y pues hasta aquí terminamos de hablar específicamente de los trastornos, hasta aquí vamos a terminar de hablar de este tema. Ya en la siguiente sesión estaremos hablando de los psicofármacos y de cómo es que los podemos utilizar. Y ahora vamos a pasar a las ramas de la farmacología. Esto tiene que ver en el cómo las diferentes ramas de la farmacología pueden tratar aspectos específicos que tienen que ver con los medicamentos. Y aquí les tengo un par de ellos. ¿Cuáles son las ramas de la farmacología? La primera de ellas es la posología. ¿Qué significa esto? Pues bueno, esta rama de la farmacología se enfoca en estudiar la dosificación y administración de los medicamentos, evaluándose tanto la cantidad de medicamento como los intervalos de tiempo en el que se deben administrar. Esto es fundamental. Entender la posología de cada uno de los psicofármacos va a ser fundamental para entender, a ver, en qué cantidad se debe, en qué cantidad se debe administrar ese psicofármaco y sobre todo los intervalos de tiempo. Cada 6 horas, cada 8 horas, ¿por qué cada 12 horas? ¿Por qué los médicos nos dicen, pero tómelo cada 8 horas y tómelo cada 12? ¿Por? Porque suena bien o porque o quién estableció estos tiempos. Eso estudia la posología. La farmacocinética es que a través de esta rama de la farmacología se estudian los procesos físico-químicos que sufre un fármaco cuando se incorpora a un organismo. Es decir, farmacocinética significa el cambio de un medicamento cuando llega a nuestro cuerpo. Es decir, cómo se libera en nuestro cuerpo, cómo lo absorbe, cómo lo distribuye, cómo lo metaboliza y cómo lo elimina. Yo me tomo un omeprazol para la gastritis. La farmacocinética mide
¿cómo es que ese fármaco se libera en mi estómago y no se libera en mis pulmones? ¿Cómo lo absorbe mi estómago? ¿Cómo lo distribuye por mi cuerpo? ¿Cómo metabolizo ese fármaco y cómo lo elimino de mi cuerpo, ¿no? Eso estudia la farmacocinética, el proceso físico-químico que sufre el fármaco. Y la farmacodinámica. Esta ciencia investiga cómo se ve afectado el cuerpo por la presencia de los fármacos, los procesos bioquímicos y fisiológicos en el organismo, es decir, el mecanismo de acción de los fármacos. Aquí es como al revés. En la farmacocinética se enfoca en cómo cambia el fármaco una vez que entra el cuerpo, y la farmacodinámica es cómo cambia el cuerpo a causa del fármaco. Es decir, ¿cuál efecto, cómo se ve afectado mi cuerpo por tener todos los días un omeprazol? Ah, pues el hígado empieza a dejar de funcionar. Ah, pues la orina se vuelve de esta manera, ¿no? ¿Qué pasa cuando las personas con infecciones en las vías urinarias? Pasa eso, ¿no? Las personas con enfermedades en las vías urinarias tienen la orina de color roja, pero es una característica debido a la presencia de ese fármaco. Cambia el proceso bioquímico y fisiológico en el organismo. Eso es lo que estudia la farmacodinámica, y eso es lo que vamos a ver en los psicofármacos. A ver qué efecto en nuestro cuerpo, además del que debería causar, o qué reacción causa en nuestro cuerpo tal medicamento. Lo vamos a ir observando. Otra rama es la farmacia galénica o farmacotecnia. Esta es la ciencia que se ocupa del estudio de diversas manipulaciones a las que debe someterse la materia prima con la finalidad de darle formas adecuadas para la aplicación al paciente. Esto según las dosis e indicaciones prescritas por el médico o preestablecidos por la experimentación clínica. Básicamente, la farmacotecnia se trata de todos los medios y procesos que se llevan a cabo para la fabricación de un medicamento, es decir, todo lo que tiene que ver con su preparación de forma sólida, líquida, en gel, los diferentes tipos de maquinaria para su preparación y cualquiera de estos. Entonces, farmacotecnia tiene que ver en cómo manipulan al medicamento para hacerlo de cierta manera. Y no sé si se han preguntado, ¿por qué ciertos medicamentos son cápsulas como muy suaves? ¿Por qué otros son tabletas sumamente pequeñas? ¿Por qué otros tienen que ir en forma de inyección? Pues bueno, justamente la farmacotecnia es la que se encarga de estudiar cómo manipular cierto fármaco, cómo someterlo a cierta materia prima para que sea de una forma lo más adecuada posible para el paciente. Farmacovigilancia. La farmacovigilancia se trata de una actividad que se realiza en la salud pública y que el objetivo que tiene la farmacovigilancia es la identificación, cuantificación, evaluación y prevención de los riesgos por el uso de los medicamentos una vez que son comercializados. Es decir, una vez que ya los vendió la farmacia, que ya los entregó el laboratorio, que ya no los dio el médico, la farmacovigilancia se encarga de que los pacientes o la comunidad en general nos digan o les digan qué identificaron, qué cuantificaron, qué evaluaron y qué para prevenir un riesgo, porque actualmente hay mucha falsificación de medicamentos. Entonces, lo que hace la farmacovigilancia es estar verificando que los medicamentos que salen a la venta o que entrega el sector público sobre todo, no generen algún riesgo en la población. Y también tenemos otras dos ramas más. La siguiente es la farmacognosia, que esta estudia a las plantas medicinales y las drogas que se pueden derivar de ellas. Es el estudio de toda la parte de plantas medicinales y drogas, ¿no? Es decir, por ejemplo, a través de ciertas eh, plantas pueden obtenerse ciertas drogas, ¿no? Entonces, y a través de ciertas plantas se pueden obtener ciertos fármacos. Entonces, la farmacognosia es la que estudia estas plantas medicinales. Y la farmacogenómica
se encarga de analizar y estudiar las bases genéticas y moleculares de las enfermedades. Recuerdan que yo les decía, bueno, pues ciertos trastornos tienen que ver con esta parte genética. Pues bueno, la farmacogenómica es la que estudia estas enfermedades con la finalidad de generar nuevos tipos de tratamientos. Ojalá algún día encuentren la cura para muchos de estos padecimientos, y su principal objetivo de la farmacogenómica es elaborar medicamentos que sean seguros, efectivos y sobre todo determinar cuáles son las dosis adecuadas que se necesitan para adaptarse correctamente a la composición genética de un individuo. Entonces, ¿por qué es importante entender eh, acerca de esto? ¿Por qué es importante entender al respecto? Porque cada una de las ramas de la farmacología se especifica en algo, ¿no? Cada una tiene como un rubro al cual se va a dedicar. Entonces, vamos a ver cuáles aplican para la psicofarmacología y que ustedes puedan entender sobre todo cómo utilizarla y cómo investigar al respecto. Por ejemplo, para la dosis de psicofármacos tenemos que recurrir a la posología de cada uno de los psicofármacos. Ya existe. Si ustedes buscan posología de tal fármaco, les va a aparecer porque alguien ya se dedicó única y exclusivamente a determinar cuál debe ser la cantidad y el intervalo de tiempo para administrar cierto medicamento. Y así de todos los medicamentos. Por eso es que existen ramas, porque no se puede hacer todo al mismo tiempo. Cada rama se especifica en algo importante. Si ustedes buscan farmacodinámica de tal psicofármaco, ahí les va a salir toda la información de cómo generan este cambio o cómo hay este cambio o cómo actúa ese fármaco o ese psicofármaco en el organismo. Así que no se preocupen, lo vamos a ver en las siguientes sesiones. Y bueno, pues ya para finalizar, quiero sensibilizarles y hacerles consciente de que los trastornos mentales, aunque a menudo están estigmatizados, cada vez, afortunadamente, ya hay menos estigma. ¿Por qué? Porque son condiciones que al día de hoy afectan de verdad a millones de personas en el mundo, a millones. Estos trastornos pueden variar. Puede ser desde ansiedad y depresión hasta esquizofrenia y trastornos de personalidad. Cada uno con sus propios desafíos y sobre todo cada uno con necesidades específicas de tratamiento. Es crucial reconocer que los problemas de salud y salud mental son tan importantes como cualquier enfermedad física y que deben ser abordados con empatía, con comprensión y con un apoyo adecuado. La concientización y la educación puede desempeñar un factor y un papel clave y fundamental en la reducción del estigma que está asociado a los trastornos mentales. Al fomentar un ambiente de aceptación y compasión, podemos ayudar a quienes sufren este tipo de trastornos a sentirse menos aislados, más inclinados a buscar ayuda, además de que al día de hoy, afortunadamente, los avances en la investigación y en el desarrollo de tratamientos más eficaces ya ofrecen una esperanza para el mejor manejo de estos trastornos, porque al día de hoy no hay cura, pero sí un tratamiento que pueda ayudar a que la vida de estos pacientes sea funcional. Es esencial que las comunidades, los profesionales de la salud y las políticas gubernamentales trabajen juntos para proporcionar acceso oportuno a los servicios y a los recursos de salud mental, pero de calidad. Solo a través de un esfuerzo colectivo podremos crear un futuro en el que todas las personas, independientemente de su condición o de su estado de salud mental, puedan llevar una vida plena y saludable. Así que, pues, esa es mi misión con esta sesión, que ustedes se puedan sensibilizar al respecto, que puedan entender la importancia que tiene un adecuado tratamiento, porque de ese adecuado tratamiento depende si la vida de ese paciente es funcional o no lo es. Así que agradezco mucho su atención, gracias por su tiempo, por su participación. Espero que hayan llegado hasta este punto de nuestra sesión, que haya sido muy interesante para ustedes y pues bueno, nos vemos en la sesión en vivo. Hasta luego.